Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos por venir. Oye, realmente es un placer ver la sala tan llena, es una maravilla y bueno, pues os agradecemos muchísimo que estéis aquí y nos llena de ánimos y de energía para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Antes que nada me presento yo, soy Jordi Patau del Club de los Viernes. Para los que no nos conozcáis, el Club de los Viernes es una asociación que nacimos hace un par de años, que estamos en toda España y que nuestro objetivo es defender las libertades individuales, defender un Estado pequeño y la propiedad privada. Básicamente, estas son nuestras grandes líneas de actuación. Hacemos un montón de cosas por toda España. Estamos apoyando ahora las manifestaciones contra el impuesto de sucesiones. En Asturias, recientemente, los colegios concertados donde están cerrando aulas a toda velocidad. Y bueno, pretendemos aglutinar a aquellos liberales que hemos sido silenciosos y que a veces solos en casa pensábamos que éramos 4, pues no, yo os digo que no somos 4, somos muchos y el Club de los Viernes somos la voz. O sea que os animamos también a que nos veáis en nuestra web, el Club de los Viernes, y que, por favor, si os gusta lo que hacemos, que os hagáis socio, son solo 20 euros al año, es muy poquito, pero nos ayuda a pagar todo esto que veis y a la web, tenemos una web donde podéis enviar artículos, etcétera. Porque claro, traer a Gloria aquí no tiene precio, pero cuesta un poquito de dinero, o sea que toda la ayuda. Si no os queréis hacer socios y os gusta lo que hacemos, podéis hacer una donación también, que eso es muy bienvenida. Y bueno, dicho esto, presento a Gloria, que no está invitada. Gloria realizó estudios de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Para los que no la conozcáis, la única universidad liberal del mundo, un sitio muy curioso. Dirige el Movimiento Cívico Nacional en Guatemala y tiene sus programas de radio en Libertópolis y Azteca, todavía, sí. Y Gloria se hizo sobre todo muy famosa, ya era famosa en Guatemala, se hizo muy famosa en 2014 por un discurso que encontraréis en internet del Parlamento Iberoamericano de la Juventud, que le cambió la vida, ¿no? Ayer me contaba que el día que llegó a la oficina tenía 3.000 mails sin leer en la bandeja de entrada, y eso pues la catapultó. Y por otro lado tenemos a Luis. Luis Torras es asesor financiero y consultor, hace un montón de cosas, uno de los grandes liberales de Barcelona, un buen amigo y un lector, bueno, tremendo, fantástico. Si no lo seguís en Twitter, seguidlo, hace unas recomendaciones, unas reseñas de libros espectaculares, muy recomendables. Y nada más, yo hago una pequeña introducción. Simplemente yo conocí a Gloria ya hace un tiempo. Y me impresionó, aparte de la valentía, ahora veréis, y cómo habla del populismo, que realmente es fantástico. Aquí en España no solemos oír gente que sea tan clara sobre el populismo. Yo sí que le vi un ángulo muy interesante a Gloria, que es que aquí en Cataluña vivimos dos populismos a la vez. Gloria no lo conoce mucho en detalle, pero es la realidad. Cuando oyáis a Gloria hablar del populismo, veréis que el nacionalismo catalán tiene mucho que ver con el populismo latinoamericano. Aunque no lo parezca, hay una estructura que se repite. Tenemos una patria muy identificada, tenemos unos enemigos, Madrid, tenemos una cúpula o una gente que se identifica con la patria. Los que no los seguimos a ellos no somos patria, no sé qué somos, la verdad. Por otro lado, ellos creen que están por encima de las leyes no dejan de ser un mero obstáculo para sus objetivos, y recientemente, igual que ocurre en Latinoamérica, hemos sabido que además se enriquecen y mucho. O sea que realmente es muy sorprendente ver cómo lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, aquí nos pasa también. Lo único que nos pasa con gente diferente, no son morenos, son más blanquitos, pero siguen el mismo patrón. Y bueno, para acabar, Gloria este año ha sacado un libro que se llama Cómo hablar con un progre, que yo se lo agradezco mucho porque resuelve una duda muy importante, que es que se puede hablar con un progre. Realmente bueno, era algo que no estaba muy claro. El libro es muy interesante, yo os lo recomiendo. Lo que pasa es que, Gloria, me queda una duda muy grande, que si podemos hablar con dos progres, porque a veces van de dos en dos. Y esto no es complicado. Yo creo que para tu siguiente libro lo puedes plantear. Con tres, no. Tres yo creo que no hay que cambiar de acera con tres, si os los encontráis. Y bueno, nada, muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Espero que os lo paséis bien. Por cierto, un último comentario. Al acabar, tenemos una pequeña cena organizada aquí en el Musol, en Petit Comité, pero tenemos todavía alguna plaza libre. Si a alguien le apetece venir a cenar con nosotros y con Gloria, por supuesto,
pues todavía alguna plaza, os venís para aquí, habláis con Gonzalo, con quien sea, y os apuntáis a la cena, ¿vale? Venga, hasta luego. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, yo iré muy rápido y muy escueto en mi condición de liberal y lector para introduciros un poco el último libro de Gloria. Tanto yo como Jordi somos muy conscientes que no habéis venido aquí a vernos a nosotros y que este poder de convocatoria no es gracias a nosotros. Así que, bueno, yo del libro de Gloria, más o menos para que os hagáis una idea, yo creo que contiene, o sea, la batalla de las ideas ahora, sabéis que en política no se gana o no gana el partido el equipo que mejor juega, o sea, en política ya no importa tener razón. Los datos cada vez más pues, parece que se van desplazando de lo que es el centro del debate político. Entonces yo creo que la gran contribución de Gloria es que no únicamente se centra en el liberalismo teórico, sino que también baja al terreno de la praxis, ¿no? De cómo llevarlo a cabo en la lucha ideológica en el día a día, ¿no? Entonces el libro tiene una parte muy interesante de corte descriptivo, en donde lo curioso es que se abordan los diferentes disfraces que adopta la ideología colectivista, que sabéis que cada ciertos años pues tiene que mutar de traje porque pues le vemos las manchas a los liberales en el antiguo y tienen que mutar de camisa. Y luego yo creo que tiene una parte muy interesante de entender, por un lado, la dificultad que tenemos ahora en el debate político del siglo XXI debido a la erosión y pérdida de significado del lenguaje. Sabéis que el lenguaje es la materia prima con el que podemos articular el debate político y sabemos que cada vez más las palabras están vaciadas de contenido y eso dificulta mucho. Hemos convertido el ágora pública en una gran torre de Babel y yo creo que sale reflejado en el libro de Gloria muy bien, porque al final hay una idea, y esto quizás es la idea del libro que más os destaco, y ya le doy la palabra a Gloria, que a mí me ha gustado mucho, y es que al final en la parte descriptiva, donde se pone un poco negro sobre blanco qué pretende la utopía populista con independencia del color, y el trasfondo que te queda es siempre esta, digamos, antropología humana tan profundamente irreal. O sea, al final los populismos, ya sea el socialismo bolivariano, ya sea el kirchnerismo, ya sea los populismos de derecha, al final el problema o el gran pecado original que tienen es que construyen toda una teoría política y un discurso político que sobre todo es muy irreal en cuanto a la naturaleza de la propia condición humana, ¿no? Entonces esto yo creo que es un aspecto transversal en la lectura del libro que es destacable. Y luego también, y con esto concluyo, pero es un aspecto que a mí personalmente lo creo y me parece muy ilustrativo, que es en la batalla cultural, que es un tema que yo he ido incorporando a mi análisis del liberalismo, en parte gracias a los libros y artículos de Gloria, pues como la batalla cultural, que muchas veces está de parte de la verdad, en mayúsculas, que puede ser el liberalismo, y cuando digo batalla cultural me refiero a los grandes mitos culturales de las últimas 3 décadas, desde V de Vendetta, los Juegos del Hambre, Harry Potter, Star Wars. Todos estos mitos al final subyace una verdad liberal muy importante. Y Gloria, en un capítulo muy divertido, te explica, oiga, como al final el señor Maduro es Darth Vader. Y ya está, y el señor Iglesias es un tirano, es un tirano, es un tirano. Es un tirano que lo que pasa es que ahora viste como un hipster o viste de una manera mucho más amable que no como vestían los alemanes con un uniforme que hoy provocaría alergia a cualquiera, ¿no? Pero si tú mutas y entiendes cómo las ideas han mutado de disfraz y te quedas con el mar de fondo que subyace a cada una de ellas, ves cómo te están vendiendo un producto con un packaging absolutamente adulterado y un producto absolutamente en muy malas condiciones y que sienta fatal a cualquier país, porque además lo prueban y lo prueban y lo prueban y lo prueban y sigue sin funcionar y sigue sin funcionar y lo siguen probando y lo siguen probando y lo siguen probando, ¿no? Y yo creo que esto es un mensaje muy, muy ilustrativo, entender que nosotros somos rebeldes Jedi y que ellos son oscuros Darth Vaders. Y que Gloria, con su claridad expositiva, pues lo pone muy bien en el libro. Y ya sin más, Gloria, tienes la palabra que te hemos venido todos a escuchar. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí, de verdad, todos y cada uno de ustedes, los que están ahí atrás parados, los que están aquí adelante. No tienen idea lo gratificante que es para mí
venir por primera vez a Barcelona. Llevo, ¿qué? Ahorita acabo de cumplir 24 horas, creo, de estar en la ciudad y poderlos ver a todos y cada uno de ustedes acá. Hace unas semanas presenté el libro en Guatemala y ustedes pueden ver el video y ahí sí que nadie es profeta en su tierra y lo difícil que es montar algo así. Entonces les agradezco inmensamente recibirme con este cariño en una ciudad que apenas llevo 24 horas de estar. Me acabo de dar un tour caminando, conociendo un poco la obra de Gaudí, que tampoco era profeta en su tierra y menos en su época, bien interesante. Y pues les puedo decir que estoy fascinada de estar acá. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, al Club de los Viernes, a la Casa del Libro, a Luis, que nos conocimos en el Free Market Roadshow hace 2 meses y me dijo, por favor, cuando volvás a España, avísame para hacer algo en Barcelona. Y aquí está, el hombre cumple lo que promete. Así que yo no pudiera estar más encantada. ¿Por qué escribir este libro? Porque creo que era necesario. En él, a los que hayan leído El engaño populista saben que Axel y yo tratamos de hacer un trabajo sumamente académico e investigativo para explicar un problema desde la mentalidad del votante. Y por eso pues hablamos de los signos de la victimización, culpar siempre al otro, hablamos del buen salvaje, al buen revolucionario, que Carlos Rangel lo pinta muy bien en su libro, pero es un libro muy explicando el problema y haciendo llamado a que esta es una estrategia regional coordinada desde el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, porque a veces estamos tan mal en Iberoamérica que creemos que solo España está jodida o solo Venezuela está jodida o solo Guatemala está jodida y resulta que no, que a todos nos están dando, como decimos en buen guatemalteco, el mismo atol con el dedo y que nos vendría muy bien todos ocuparnos de lo que le está pasando a nuestro vecino para aprender varias lecciones. Pues eso es El engaño populista, un libro que además documentamos muchísimo porque sabíamos que la izquierda iba a tratar de encontrar flancos. ¿Saben cuántos izquierdistas han querido debatir con nosotros? A la fecha ninguno. Hemos presentado el libro en 7 países ya. No se nos ha acercado ningún izquierdista que lo quiera rebatir, lo cual, pues la invitación está abierta. ¿Cómo hablar con un progre? Que se me fue por el camino viejo, como decía mi abuelo. ¿Cómo hablar con un progre? Es otro tipo de libro. Es un libro muy del corazón, tiene muchas anécdotas de cosas que me han pasado a mí. Conversaciones que van desde, pues, amigos míos que he tenido estudiando fuera, conversaciones que me han pasado en Argentina, anécdotas en la radio, mis experiencias con películas, para llegar a varias verdades. La primera es que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. El progre, como nosotros, en un punto de su adolescencia, se indigna por la pobreza. Todos en alguna etapa de nuestra vida nos indignamos por la pobreza, ya sea viendo a una señora mendigando en la calle, a un niño descalzo, alguna injusticia que le haya pasado a nuestros papás en un trabajo, la bancarrota, el cierre de una fábrica. En algún momento a todos nos indigna la pobreza. El problema está en qué vas a hacer respecto de la pobreza. Y lo que le pasa al progre es que se queda en la etapa de la indignación, en la etapa de las soluciones fáciles, porque claro, redistribuyamos, eso se oye maravilloso, ¿no? Redistribuyamos y castiguemos al que tiene para el que no tiene. Y ya no hace un trabajo de profundización que requiere quemarse las pestañas, meterse a estudiar, leer de economía, leer de historia, leer de filosofía, para ir más allá de la buena intención. Y se queda entonces perpetuamente en el berrinche, como digo yo en el libro, de decir: otros tienen la culpa y esto se soluciona con el dinero de los demás. Ha habido personas que la indignación de la pobreza los ha llevado a un profundo estudio de cómo funciona la lógica económica. Mises, Hayek, el mismo Rangel, Carlos Sabino, Mauricio Rojas, son todos liberales que en algún punto de su historia fueron progres y que se creyeron el tema de la redistribución y del socialismo. La diferencia está en ¿qué tan dispuesto estás a llevar tus ideas hasta las últimas consecuencias lógicas? Y lo que yo digo en este libro es, yo no intento convencer a los progres. Es más, la manera más efectiva que yo he encontrado de hablar con un progre es
no diciéndole que tú tienes la razón, sino cuestionándolo, como hacía Sócrates con sus alumnos. ¿Y por qué crees eso? ¿Y cuál crees que va a ser la consecuencia de implementar esto? ¿Y qué crees que va a pasar después? Porque el progre nunca ha llegado a ese lugar. Ese lugar es el lugar donde están las últimas consecuencias lógicas de los postulados que tiene. Él nunca llega hasta ahí. Yo también hablo de los 10 libros que tienes que leer si eres progre. Ninguno. El progre sabe de Marx por intravenosa. Nunca lo ha leído. Si lo leyera, se cuestionaría cómo es posible que un tipo tenga autoridad científica, psiquiátrica y psicológica en un momento de la historia donde la psiquiatría y la psicología estaban en pañales, no digamos la neurociencia. En la crítica al proyecto de Gotha, Marx dice, sin decirnos cómo, que mágicamente va a aparecer un nuevo hombre, ¿sí? Que su cerebro va a hacer clic y ya no va a tener intereses personales, el cuate. Y que literalmente va a llegar al almacén, porque claro, está el gran almacén donde uno daba a cambio su producción laboral, y que ese nuevo hombre, aunque produzca 3 botellas de agua y le correspondan 3 libras de arroz, él va a llegar y va a decir, no, ¿sabes qué? Yo te doy las 3 botellas de agua, pero tú solo dame 1 libra de arroz, ¿vale? Y el otro, el que solo produce 1 botella de agua, también que se lleve solo 1 libra de arroz. Marx lo dice con una autoridad científica que nunca te explica cómo va a ser ese switch mental. Claro, pasa 1 siglo y medio, surge gente como Carl Sagan, como Steven Pinker, como Viktor Frankl, como Carl Jung, empiezan a surgir descubrimientos de nuestro ADN, de cómo funcionamos neurocientíficamente, y nos damos cuenta que estamos cableados para tener autoestima y amor propio y pensar en nosotros mismos y tener dignidad. Entonces, claro, yo se lo perdono a Marx, porque el cuate estaba viendo la Revolución Industrial, Los Miserables, Charles Dickens, qué sé yo, y dijo, Dios, esto es el acabose. Pero un chico en el siglo XXI tiene todas estas herramientas para darse cuenta que la autoestima y que la neurociencia nos están explicando que está bien pensar en nosotros mismos. A eso sumémosle los ingredientes de la culpa católica, donde está mal ser egoísta, y todo este tema donde realmente las buenas intenciones vienen a suplantar los resultados que realmente importan. Porque ¿qué se escucha más bonito? ¿Redistribuir o que cada quien trabaje? No, pues obviamente soy más bonito redistribuir. Y entonces yo lo que analizo en el libro es también cómo todos los progres han sido burgueses, desde el mismo Marx, ¿ok? Mantenido por Engels y por su mujer, dejó de trabajar a los 31 años, no hizo después mayor cosa, pero luego todos los progres, Fidel Castro, hijo de Ángel Castro, un mega terrateniente que trataba a Fidel y a Raúl como que fueran animales de campo, peor que animales de campo, acaudalado. El Che Guevara, su abuelo, era uno de los hombres más millonarios de la Argentina. Y así, con cada uno de los líderes de las guerrillas marxistas que se levantan en América Latina, todos son burgueses. Todos son clase media alta que están indignados por la pobreza y que entonces creen que la solución fácil es ir a matar al que no piensa como yo. Por eso, lo otro que yo pretendo en este libro desde la portada es meterme con Sánchez Guevara. Porque, ok, meterse con el tipo es, vamos a ver. Y también hablo de cómo para el progre que Pinochet asesinara, no, eso está muy mal. Porque claro, Pinochet es un militar, no mola, como dicen ustedes. Pero si el Che mata, no, el Che es cool, ¿no? Como él es cool, él sí puede matar. Y eso es lo que al final pasa con el progre, que los derechos paran siendo relativos. ¿Derecho a la vida? Sí, pero si es el Che el que mata, pues que mate. ¿Derecho a la propiedad privada? Sí, pero si es un terrateniente que me cae mal, exprópiese. ¿Derecho a la libertad de expresión? Sí, pero si hablas muy feo, te aplico lo políticamente correcto. Entonces, no hay principios que defender, nunca. Siempre es la relatividad de lo que a mí me acomoda. Y resulta que no. Resulta que el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son absolutos, hasta de los que me caen mal. Por eso, desde la portada, en lugar de el fusil, yo tengo un libro que literalmente tiene la palabra revolución con la R tachada, porque creo que debemos evolucionar. Y cuando hablo de evolución me lo tomo muy en serio. Desde los descubrimientos de Darwin hasta los que tenemos actualmente en la neurociencia. Necesitamos prestar atención a la biología y a la ciencia
y a lo que nos está enseñando como seres humanos que somos. En lugar de tener un puro con el cual solo puedes sacar humo, tengo una pluma, porque con las plumas se escriben ideas. Y esto se trata de dar la batalla de las ideas. Y en lugar de un uniforme verde olivo, tengo un vestido verde esperanza, porque yo sí creo que hay esperanza. Pero no les vamos a ganar con violencia, porque los expertos en campos de concentración, en genocidio, en represión, son ellos. Con violencia no se les gana. Ahí es donde esos cuates son los reyes. Donde se les gana es en la batalla de las ideas, porque es en sus ideas donde se caen por su propio peso. Por eso en Twitter te tienen que insultar, te tienen que tirar falacias, porque no hayan que hacer contigo. En la presentación que yo di en Guatemala, donde, o sea, no había, pero yo creo que ni el 1% de las personas que hay acá, afuera llegaron un grupo de chicas progres, superfeministas y tal, a repartir panfletos diciendo que mi padre había sido colaborador de Batista. Y les digo, ¿cómo? Prestándole sus soldaditos de juguete, porque mi padre tenía 9 años cuando Batista estaba en el poder, vamos a ver. Entonces, agarran 10% de verdad, la mezclan con 40% de mentiras y le ponen ya otro porcentaje de amarillismo y te tratan de tumbar, porque claro, como no te pueden encontrar corrupción, como no te pueden encontrar lazos con el narcotráfico, como no te pueden encontrar las porquerías que sí se le encuentra a ellos, tienen que recurrir a tratar de tumbarte botándote la dignidad y la moral. Y no hay que dejarse, porque eso quiere decir que estamos ganando. Mientras más te insulten, quiere decir que menos capaces son de debatir tus ideas. Y hay debates que yo he tenido con diputados socialistas uruguayos, diputados kirchneristas en Argentina, estudiantes de la Universidad Marxista de Guatemala. Yo me siento a debatir con el que quiera, pero debatamos ideas. Y ahí es donde te das cuenta que de las redes sociales, sí, ahí todo el mundo es Superman. Pero a la hora de ya tener que dar la cara, es completamente otra la historia, te dejan plantado, te cancelan a última hora. Errejón, el año pasado, le canceló a Axel Kaiser un debate en radio, por si no se enteraron, entérense, 2 horas antes del debate. Entonces, eso lo que nos da es esperanza de que si hacemos el debate de las ideas, definitivamente la tenemos para ganar. ¿Y qué requiere la batalla de las ideas? Pues gente que se comprometa con la lectura. Y aquí es donde yo les digo, lean de todo. Primero hay que leer a Marx, hay que leer a Keynes, hay que leer a Piketty, que ahora se las lleva el Marx del siglo XXI, por supuesto que hay que leerlos a ellos. Y luego hay que leer a Hayek, hay que leer a Orwell, hay que leer a Bastiat, hay que leer a Ayn Rand, hay que leer a Friedman. Y luego hay que observar la realidad. Y cada uno llegar a sus propias conclusiones, cada quien desde donde lo pueda dar. La batalla del liberalismo necesita todo tipo de personas. Unos que vayan a caballo, otros que vayan con la flecha, otros que estén en la torre vigilando, otros que sean mensajeros. Esto es como Game of Thrones, se necesita de todo. Y todas las disciplinas posibles, la psicología, la medicina, la biología, la neurociencia, las relaciones internacionales, la política, la economía. Mientras más individualizados estemos en esta batalla y más explotemos nuestra diversidad, más chances tenemos de ganarla, porque ellos están colectivizando con 4 o 5 eslogans a sus personas, que es lo que yo hablo aquí en el libro, ¿no? El ecologismo, el pacifismo, el feminismo, para al final tener una masa de borregos que sigan a un líder. En el caso de Venezuela, que sea Chávez, el que piense por todo el mundo. En el caso de España, que sea Pablo Iglesias, el que piense por todo el mundo. Pero a la larga es la renuncia de la propia intelectualidad por un Mesías, un líder, algo que está fuera. Y aquí de lo que se trata es de regresar al punto que para ser libre hay que ser responsable de las consecuencias de tus actos. Si no es libertinaje. Y eso va con cualquier tipo de libertad, empezando por los hijos que uno tiene. Uno es libre de tener los hijos que le dé la gana, pero también es responsable de mantenerlos. Porque está muy bonito eso que ahora los populistas tiran, ¿no? De usted tenga todos los hijos del mundo, que el Estado se encarga. Sí, qué cómodo, ¿no? Como que el Estado produjera dinero mágicamente. No es así. Y también, así como está la libertad para tener hijos y la libertad económica, la libertad de expresión, gente, conlleva una responsabilidad sobre lo que se expresa. Porque si no es un libertinaje de expresión. Libertinaje de expresión es utilizar falacias, insultar, humillar, denigrar, mentir, calumniar.
Eso es libertinaje de expresión, porque no se está haciendo uno responsable de lo que está diciendo. Entonces, ahí está el abanico de libertades. ¿Y vas a poder medir qué tan libre es una persona? En la medida en que es responsable de las consecuencias de las mismas. Pero yo también lo que quiero es escucharlos a ustedes y que tengamos aquí un conversatorio y que me hagan todas las preguntas que me quieran hacer. Y quiero terminar por la frase con la que termino en el libro. Espero que esto no sea un spoiler y que luego ya no lo lean, pero realmente resume muy bien la esencia de lo que quise yo transmitir. Quien a los 20 años no sea revolucionario no tiene corazón, y quien a los 40 lo siga siendo no tiene cabeza. Es una frase que adjudican a Winston Churchill, a Pedro el Grande, a Joan Manuel Serrat y a muchos más. Es la indignación que ocasiona la pobreza la que a todos en la adolescencia nos ha llevado con el corazón a preocuparnos por acabar con ella. Pero tener corazón es no ser hipócrita. Tener corazón es desarrollar empatía. Tener corazón es comprometerse con la causa y dedicarle tiempo y estudio al tema. Por eso, quien realmente tiene corazón no busca la revolución violenta que aniquile el más fundamental de todos los derechos, el derecho a la vida. Por el contrario, quien realmente tiene corazón busca la revolución de las ideas y la evolución de las ideas. Y quien realmente busca un cambio es capaz de absorber los resultados que ciertas ideas tienen en la práctica y siempre reconoce cuando las mismas no dieron los frutos esperados. Por eso, el revolucionario que empieza con un corazón puro siempre prestará atención a la evolución de las ideas y no al reciclaje de ideas obsoletas en nuevos paquetes. Ahí es donde entra la cabeza, porque la cabeza canaliza con eficiencia la dignidad que el corazón busca. Y en un mundo donde lo que abundan son las ideas progres implementadas y progres que gritan que son minoría cuando son la vasta mayoría, el verdadero revolucionario será el que persevere en la batalla de las ideas, llevando las suyas a las últimas consecuencias lógicas, siempre cuestionándose, estudiando y defendiendo al individuo como la minoría más pequeña que existe y a su vida, a su libertad y a sus proyectos personales como sus derechos por nacimiento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gloria. Pues si queréis, abrimos turno de preguntas. No sé cómo hacerlo, si con el micrófono o nos levantamos y si habráis... intentamos ir sin micro. Adelante. Bueno, antes que nada me gustaría darte ese detalle que te traje. Ay, muchas gracias. Pues básicamente... ¿Nosotros no? Ya sería demasiado. Pues básicamente agradecerte por la misión que estás cumpliendo. La verdad que lo que tú estás haciendo es una misión, que no sé qué, no es fácil porque dedicar tu vida a unas ideas es bastante valiente. Es bastante valiente, ¿verdad? Porque muchos simplemente seguimos nuestras vidas, pero a pesar de que las seguimos con cierta inconformidad. Y esa inconformidad tú la canalizas. Y más allá de solamente canalizarla, tú generas inquietud. Entonces, digamos, no es, digamos, lo que me mueve de pronto a traerte un detalle o a leer de pronto lo que haces, no es idolatría, sino es la inquietud de decir, hombre, tú pones algo en Facebook, en lo que sea, pero siempre me genera esa inquietud de contrastar esa información para ver qué tan veraz o qué tan equivocada está. Puede que se llegue a punto donde lo que yo piense sea contradictorio, pero en muchas cosas nos unimos, y yo pienso que esto es de un cambio individual. O sea, cada cosa, lo que tú haces es como dejar una semilla de inquietud donde cada uno tiene que germinar por sí mismo, y a medida que compartimos información y estamos conectados, podemos generar ciertos cambios. Gracias. Es eso. Muchas gracias. Mira, yo soy una inútil para muchas cosas. De física y química me puedo poner a llorar, ingeniera no digamos. Gracias a gente como Carl Sagan puedo entender conceptos que en mi vida hubiera entendido, y lo importante es que todo el mundo siga haciendo lo que está haciendo, porque yo dependo del conocimiento infinitamente disperso de tantas personas
hasta para empaquetar estas flores, como para poner una librería, como para el avión donde me subo. Entonces, por favor, que cada cual siga lo suyo, ¿me entiendes? Eso sí, desde donde estemos, podemos hacer un cambio. Y yo tuve la suerte donde, como decía Steve Jobs, se conectaron los puntos gracias al YouTube y gracias a la voluntad de miles de millones de personas que me permiten poder trabajar de lo que es mi pasión, sin tampoco lucrar del conflicto. Porque cuando yo hice la primera gira por Latinoamérica, que fueron 7 países, más de 50 conferencias en un mes y medio, pasando por Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Colombia, a mí mucha gente me preguntó, ¿cuánto vas a cobrar? Y yo dije, yo no voy a cobrar un centavo, porque antes muerta que volverme de estos vividores del conflicto que hay en mi país, que se van a Suecia, se van a Noruega con los ONGeros a pedir dinero para el conflicto, para mantener el conflicto vivo, no para acabarlo. Y claro, a raíz de ahí, por supuesto, sigo viajando, sigo dando conferencias y tengo el proyecto de hacer el Antiforo de Sao Paulo, pero porque la vida me permitió poderme dedicar a esto y trabajar en la radio, trabajar en la televisión, trabajar en el movimiento cívico nacional. Pero fue un lugar donde la preparación y la oportunidad se encontraron. Y si yo te contara todo lo que tuvo que haber pasado para que yo pudiera dar ese discurso en Zaragoza, o sea, todo lo que yo tuve que vivir para estar convencida de lo que yo dije y la confianza que le tengo a la tecnología, realmente tuve la dicha de que la misma tecnología hiciera una profecía autocumplida. Entonces, eso es lo que me tiene aquí. Muchas gracias por las flores. En primer lugar, las gracias. Soy de República Dominicana, de Centroamérica. Quiero agradecerte la valentía y la decisión que has tenido de representar no solamente a la juventud latinoamericana, con todo el devenir de las cosas que haces, sino también muy en especial a los centroamericanos, que somos pueblos que por ahí en el resto del mundo se nos ve como personas poco letradas, que no tienen muchas cosas que aportar a nada porque no leemos nada. Así que yo como centroamericano me siento orgullosísimo de que tú como guatemalteco estés sacando la cara por las ideas liberales. Mi pregunta es la siguiente, y estoy grabando este video para mi blog liberal que tengo en Facebook. El tema de la educación es fundamental para poder establecer una sociedad libre. Muchas veces pensamos en el liberalismo y decimos, bueno, si le damos libertad a la persona, pero lo vemos desde el punto de vista político, como tú bien dices, se puede convertir en libertinaje. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál debe ser el modelo educativo del futuro para poder establecer realmente esa sociedad liberal que todos necesitamos y que todos queremos ver cristalizada? Muchas gracias y felicidades. Gracias a ti. Mira, saludos a toda la gente de tu blog. Felicidades por tenerlo. Eso es hacer la batalla de las ideas desde tu trinchera. Primero, quitarnos esa obsesión de que quien nos tiene que educar es el más interesado en mantenernos ignorantes, es decir, el gobierno. ¿Cómo es posible, sobre todo tú que vienes de Centroamérica, que depositemos lo más valioso que es nuestra mente, que es nuestro vehículo para digamos, resolver problemas en el mundo, que depositemos nuestra mente a las personas que más interesados están en mantenernos brutos, porque así entonces nos pueden manipular y dominar? Entonces, lo primero es, dejemos de pedirle peras al olmo, dejemos de pensar que los gobernantes nos van a educar, porque no es el caso. Y es más, cuando les damos la educación, lo que hacen es adoctrinarnos. Ahí están los libros que yo tanto comparto de Venezuela, donde sale Hugo Chávez saludando a Simón Bolívar mientras Jesucristo los abraza a los dos, las aventuras de Evito en Bolivia, los panfletos marxistas de que la revolución y el pueblo y la muerte en la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Es decir, cuando le depositamos al gobernante que nos eduque, nos adoctrina para volvernos máquinas de sangre a favor de que ellos puedan robar más. Por lo tanto, el primer paso es dejar esa obsesión. Lo segundo es la tecnología. Si los griegos, que no tenían electricidad y que no tenían mayor acceso, podían pasarse las horas a punta de vela filosofando sobre los principios de la dignidad humana y la ética, ¿qué excusa me dan los millennials que tienen en la palma de su mano toda la información que la humanidad ha recabado desde un principio hasta un fin? Sí, pero es que el Internet también miente. Sí, por eso hay que estudiar lógica,
hay que estudiar falacias, hay que estudiar técnicas argumentativas para que lo que tú leas en internet lo puedas identificar fácilmente como verás o como no verás. Es tan fácil como desarrollar esas herramientas. Y lo último, vuelvo a los papás. Yo le digo a las señoras en Guatemala, también son conferencias que están disponibles cuando voy y hablo con las mujeres indígenas. Yo no me voy a poner a andar hablando de Mises y Hayek, ¿me entendés? Tengo que hablar de cosas que sean directas a ellas. ¿De qué les hablo? De la desnutrición de sus hijos. Y les digo, a ver, gente, es verdad que el gobierno guatemalteco es súper corrupto, pero díganme ustedes, ¿acaso el Estado se metió en la cama de ustedes a obligarlas a tener 9 hijos, de los cuales se les mueren 4? No, ¿verdad? O sea, culpemos a los burócratas hasta donde es su culpa, pero también empecemos a hacernos responsables de lo que decidimos como individuos. Y me dicen, no, pues sí, señor, la verdad es que tiene razón. Yo tuve todos estos hijos por mi libre decisión. Va. El otro dicho que hay en Guatemala, el niño viene con el pan debajo del brazo. Entonces les dije yo a ellas, ustedes que han parido más de una vez, tal vez a la primera uno se le escapa, pues, pero ya después de la segunda, ustedes que han parido, ¿se han dado cuenta si venía el niño con un baguette debajo del brazo? No, ¿verdad? Los niños vienen desnudos al mundo, desnuditos, así, sin ropa, sin medicina, sin juguetes. ¿Quién creen que debe ser el responsable primero de esos niños? No, pues yo, ¿verdad, señor? Pues sí, usted. Entonces, volver a lo más básico y dejar de pensar que decirle a los padres que ellos son los responsables de sus hijos es el peor acto criminal. Cada vez que en América Latina una persona se supera, mete a sus hijos a la escuela privada. ¿Por qué hace eso? Porque sabe que con la escuela pública no puede pedir lo que los gringos llaman accountability, rendición de cuentas. Porque ¿cuál es el problema en América Latina? Que los que pagan impuestos no mandan a sus hijos a las públicas y los que reciben la educación no pagan impuestos. Entonces, nunca hay manera de contrastar. Entonces, para mí es tecnología, padres involucrados y si ya queremos tener una educación pública con vouchers para que sean los papás y no los sindicatos corruptos los que decidan a dónde se va el dinero. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, yo soy Rafael, soy de México. Tengo una página también, pues se llama Proyecto Libertario. Saludos ahí a los que estén viendo. Y bueno, aparte escribo una columna en el Pan Am Post cada semana. Muchas gracias por tu trabajo, es un gusto poder estar aquí. Estoy estudiando ahorita aquí en Máster. Y bueno, mi pregunta es respecto a tu forma de vivir el liberalismo de cara a los otros liberales, ¿no? Porque siempre pasa que tienes alguna opinión que difiere un poco de la otra, ya te acusan de que no, tú eres estatista, tú eres minarquista, eso no es liberal, libertario, y empieza a haber muchas divisiones, que en parte entiendo que esa es nuestra característica como liberales, pero puede llegar a ser una debilidad de cara a nuestra contraparte ideológica, ¿no? Porque del otro lado están unidos y forman frentes y van todos juntos. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo es un poco tu experiencia? ¿Y qué consejo le darías a los nuevos liberales, ¿no? Gracias. Pues mira, sí, muchos liberales me han criticado que poco académica, que porque esto, que porque... Mira, si tú como liberal tienes 2 opciones, ¿vale? O te metes en tu isla de John Galt a discutir quién es más objetivista, quién es más de Friedman, quién es más de Ronald Coase, quién es más de Mises, y te quedas ahí en esa burbuja debatiendo en cafecitos, lo cual es válido porque como liberales respetamos, como dice Venegas Lynch, el respeto irrestricto a los proyectos de vida ajenos, ¿verdad? Va. Entonces, si quieres vivir en tu isla de John Galt mientras el mundo se va al carajo, me parece genial. Pero yo quiero incidir en la realidad. Y cuando tú tienes al socialismo del siglo XXI, cada 4 años amenazando de comerse a tu país, y te das cuenta que para salvar a tu país te tienes que involucrar en lo de los demás, entonces yo quiero pragmatismo. Y se lo dije a los chicos de Bastos, que para mí fue un milagro cuando después de 3 horas de estar hablando con ellos me dicen, vale, en el contexto de América Latina, te perdono que pelees por la República porque tienes una amenaza latente. ¿Tú sabes lo que es para un anarcocapitalista entrenado por Bastos admitir esa vaina? Es muy heavy, pero eso es lo que pasa también. Tal vez voy a escribir un libro que se llame Cómo hablar con un liberal, no sé. Pero a lo que voy es, como decía al principio, esta es una batalla. Y en las batallas, si realmente somos liberales
de corazón, y vamos a respetar el individualismo. Tenemos que respetar a los que estén dispuestos a subirse a caballo, a los que se queden en la torre, a los que sean mensajeros. Yo no estoy perdiendo mi tiempo criticando el trabajo liberal de otros. Por mí que haya cuantos blogs, cuantas conferencias, cuantos libros. Y es más, yo necesito de eso. Porque yo lo que soy es divulgadora. Y entonces el que quiera profundizar va a tener todo un ejército de economistas más brillantes que yo, de personas con muchos más conocimientos que yo para poder profundizar. Pero si creemos en el mercado, creemos en la especialización del trabajo. Entonces yo me estoy especializando en lo que la oportunidad y la vida y lo que mis licenciaturas me entrenaron. Si mañana hay un proyecto anarcocapitalista que logre ser difundido en las redes sociales, yo soy la primera en apoyarlo, pero quiero verlo. Quiero verlos haciendo pragmatismo. Hola, mi nombre es Lorena, yo soy venezolana, soy actualmente médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tuve la suerte de ser elegida antes de egresar, obviamente, como presidenta del centro de estudiantes de mi facultad en las últimas elecciones que se permitieron por el Tribunal Supremo de Justicia en la Universidad Central de Venezuela por el Consejo Nacional Electoral. Llego a esto porque mi generación, tengo 25 años, no conoce nada que no sea el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Por lo tanto, se ha generado una especie de búsqueda insaciable por alguien que guíe la lucha que hoy lleva 60 días en el país. Te lo digo y se me pone la piel de gallina. En este momento la mayoría de los jóvenes que nos formamos, porque es lo que dices tú, el gobierno no tiene ningún interés en formarte, por eso la lucha constante contra las universidades, la mayoría ha logrado por sus metas académicas salir del país. Por lo tanto, los jóvenes que permanecen en el país no solamente no conocen nada que no sea el socialismo del siglo XXI, sino además de esto, son personas que tienen bajos recursos económicos y que simplemente están luchando por salir de lo que los apremia, más no tienen el conocimiento teórico de cómo hacerlo. Y buscan insaciablemente a alguien que los guíe. Aparte de que han salido todos tus videos que se han hecho muy populares en las redes sociales, porque en Venezuela no hay otro tipo de comunicación que se permita, la gente te ha visto mucho, sobre todo los jóvenes, como alguien que todo lo que diga es importante escucharlo y seguirlo. Mi pregunta hoy sería, ¿qué aconsejas tú seguir haciendo hoy, día 60 de lucha contra el socialismo del siglo XXI en Venezuela, para los jóvenes que te escuchan muchísimo? Mira, es una pregunta que es muy difícil porque yo no sé cómo yo reaccionaría si yo no tuviera papel higiénico, si mi abuelita se estuviera muriendo a falta de medicinas y si yo me estuviera pudriendo del hambre. Entonces yo no sé cómo, yo no estoy en la posición ni en la autoridad moral, y eso se lo dije a una chica hace 3 años en Argentina, de decirle a cada quien cuándo es la hora de decir ya basta. Pero yo sí, hace un mes, mandé un video diciendo, para mí, señores, si yo estuviera en su lugar, yo me iría. Porque estás peleando contra una dictadura totalitaria. Seguir con la ilusión de que vas a poder utilizar recursos democráticos e institucionales en un país donde hay dictadura tiránica es tratar de pelear con un cuchillo de palo contra una bomba nuclear, ¿vale? Claro, entonces la gente te dice, no, bueno, pero es que no todo el mundo tiene recursos. Sí, señores, desgraciadamente, esto no es la primera vez que pasa en la historia. Y este es el resultado directo de seguir teniendo, como dice Moisés Naim, necrofilia ideológica. ¿Cuánta gente no se murió en los gulags? Sí, hay pérdidas. Cuando el socialismo se implementa, hay pérdidas. Más de 100 millones de personas tuvieron que haber sido nuestra lección, que perdieron la vida en China con Mao y el gran salto adelante, donde las mujeres tenían que recurrir a comerse fetos. Los gulags tuvieron que haber sido nuestra lección de que el comunismo no funciona. Cuba, donde hay abogadas que prefieren ser prostitutas por unas toallas sanitarias, debió haber sido nuestra lección. Y Venezuela, donde la gente se está muriendo de hambre y desfalleciéndose en las colas, debería de ser lección para los guatemaltecos que todavía se meten a diplomados que se llaman el pensamiento político del comandante Hugo Chávez. ¿Ok? Todo eso pudo haber sido lección, pero precisamente porque no se conoce la historia, la gente está condenada a repetirla. Entonces, yo he hablado con María Corina y le he dicho, andate de la MUD. Lo puedes ver, ahí está en mi programa de radio, porque vos sos la única que tiene los pantalones de defender el libre mercado. Y ella dice,
Gracias. Y ella dice que no puede dejar la MUD porque la MUD le da estructura política nacional y llegar a cada pueblo. ¿De qué te sirve estar con 37 socialistas vegetarianos que no la tienen clara? No lo sé yo. Entonces, hasta que no surja alguien, y no estoy hablando de un mesías, porque esto se trata no de ser mesías, de yo te voy a salvar, sino decirle a la gente, no, 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 aquí se salva cada uno, y que defienda el capitalismo y el libre mercado. Deja a la gente que se está muriendo ahorita. Es que Venezuela se puede llegar a caer en 60 años de congelarse. Y ya lo hemos visto con Cuba. Y el degenere mental de estar tanto tiempo en una dictadura cambia a las generaciones. No es lo mismo la generación de los primeros cubanos que salieron a limpiar inodoros siendo doctores, que los que ahora salen de Cuba, se van a Estados Unidos y se regresan a la isla porque dicen, ah, no, esto de trabajar está terrible, mejor me regreso. O sea, el atrofio mental va siendo cada vez peor de generación en generación. Eso es lo que pasa. Entonces, que alguien me diga, no, Gloria, pero ¿cómo lo resolvemos? No, es que eso es lo que pasa. ¿Qué querés que te diga? Y el que pueda huir, que huya. Y el que quiera luchar, que luche. Cada quien sabe hasta dónde le llega. Y para la fuga de cerebros, porque eso es lo primero que pasa. Los brillantes, los capaces, los talentosos son los primeros en largarse y queda la escoria. Y entonces los socialistas se quedan sin plata porque ya no hay a quien robarle. Yo, si fuera ustedes, entonces propondría un partido político desde la internacionalidad y presentarse a elecciones desde la internacionalidad y armar un gabinete de gobierno, pero para saber qué es lo que van a ir a hacer. Porque el otro problema fue que ganaron la Asamblea Nacional y yo conocí diputadas que me decían, es que yo no tengo plan. Y yo digo, ¿tú crees que tu país está para gente que no tiene plan? Por favor, hay que tener un poquito de empatía, pues sentarse a la vera, aunque sea economía en una lección de Henry Hazlitt. No puede ser posible que con la situación que hay en Venezuela llegue gente tan irresponsable que no tenga un plan. Entonces, ahí hay una alternativa. Pero como te digo, ya lo hemos visto en la historia y sí, desgraciadamente han sido millones de vidas las perdidas. Era docente de la aviación militar en mi país. Tuve que huir. Estoy aquí ahora con mi esposo, que es español. Y de verdad yo estoy aquí para agradecerte personalmente toda la información. Yo, como puedo, la paso a Venezuela, todo lo que tú transmites, todo lo que a todos los militares, porque si hay militares que no están a favor de lo que está sucediendo. Todo lo que puedo informarles, se los hago. Y de verdad que te agradezco mucho lo que estás haciendo. Mi nombre es Álvaro Sobrío, soy venezolano, ingeniero en telecomunicaciones. Más que una pregunta, quiero agradecerte todo el trabajo que haces. Yo en carne propia viví lo que es irse de tu país, de tu familia. Me vine solo aquí a España. Gracias a Dios, España y Cataluña me han dado un abrazo muy grato al entrar, al trabajar en el país. Me han dado de todo y agradezco mucho eso. Da mucha impotencia escuchar de vez en cuando personas que no han vivido lo que es ponerte bicarbonato con limón porque no hay desodorante, o tener que enviarle dinero a tu mamá porque no le da para comer, todo ese tipo de cosas, y ver un progre diciendo, no, es que Chávez, alto. Pues, ¿cuántos años viviste en Venezuela? ¿Te tuviste que ir de ahí? Es muy difícil. Entonces, a mí nunca me importó la política, nunca fui una persona que le interesara hasta que tuve la necesidad de entender por qué pasaba lo que pasaba en mi país. Y todo tu trabajo, junto al de muchas personas más, ayudan o nos dan una oportunidad de entender por qué está pasando, por lo menos. Darnos esa satisfacción de saber, bueno, pasa por esto. Y no es un cuento de terror o una historia macabra, ¿vale? Entonces, ese es mi mensaje. Quería agradecerte mucho tu trabajo y todo lo que aparece en las redes sociales, todo este tipo de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, al mismo que la gente que está acá, yo soy de Bolivia y también quiero felicitarte por el trabajo que has realizado.
que gracias a las conferencias, a los videos que has publicado, como este 5 minutos que es Aprender Volando, que de manera sencilla explicas a la gente, y la gente más humilde, un niño de escuela puede entender lo que significa el populismo. Felicidades y gracias por transmitir todo. Gracias. Van a decir que los traje aquí pagados, por favor. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Sí, sí. Solo un anuncio comercial. Mi teléfono va a estar a punto de quedarse sin batería. Si alguien tiene un cargador de iPhone que me pueda prestar, le agradezco para no cortar la transmisión live stream. Vale, perdón. Sí. Yo me llamo Rafa Tintoré, soy de aquí de Barcelona. Soy el primero no sudamericano en hablar. No, lo digo porque... A ver, no, yo estoy básicamente de acuerdo contigo. Te conozco hace poco, relativamente, una entrevista en Libertad Digital. Y te empecé a seguir porque transmitías exactamente, eras capaz de hablar lo que yo pensaba y que muchas veces he dicho. Entonces me encantaba cómo eras muy contundente. Hay un tema, por eso, que no tengo muy claro contigo. Tú te declaras atea, ¿vale? Me parece perfecto. O sea, pero sin embargo, a veces arremetes excesivamente contra el catolicismo. Yo soy católico y te lo digo con valentía. Estamos en un país donde se rinde pleitesía al ateísmo, ¿eh? O sea, que si no te pienses que la España católica ya no existe. Tú vas a misa y todos son gente de 70 años. Y jóvenes somos 4. Es valiente ser católico aquí ahora, ¿eh? Entonces yo soy católico porque creo fe lo que sea. Una cosa, primero, como la fe que tengo y el conocimiento que lo tengo. Libre albedrío. Nos llaman libre albedrío y amor. El tema de la culpa que tú comentas es más un concepto luterano, calvinista. Por eso hay tan poca corrupción en el norte de Europa, ¿eh? Que esto que lo sepamos también, que en el sur somos más católicos, pero también somos más corruptos, ¿vale? Entonces, este por un tema, ¿eh? Piensa que aquí vivimos un anticlericalismo muy fuerte. Sí. Sé que también en Sudamérica lo hay, ¿eh? También hay mucha masonería continental, Gran Oriente francés, pero este sería otro tema. Este es un tema. Y el otro que te quería preguntar, que alguna vez te he preguntado, pero claro, es que en Facebook es imposible. ¿Qué te voy a preguntar? Está lleno de insultos y donde hago una pregunta, pero es que ya la gente... Entonces, bueno, la pregunta es, porque yo, la verdad, estoy formado, pero no tanto. O sea, me estás nombrando gente que yo conozco y no leo. Es verdad. ¿Qué diferencia entre libertario y liberal? Eso es importante porque libertario a veces es una palabra que, por ejemplo, nosotros teníamos las libertarias en la guerra civil. Sí. Que eran comunistas, que se dedicaban a asesinar a la gente, a matar a los bebés, etcétera. Cuidado con que por eso te digo el concepto de guerra civil. Vale. Muchas gracias por las dos preguntas. A ver, el tema yo tengo una nota que está en Facebook que se llama ¿Por qué, cómo, cuándo y dónde decidí ser atea de todos los dioses inventados por la humanidad? ¿Vale? Yo dejé de ser católica a los 22 años, era de las católicas que mi papá me llevaba a misa todos los domingos, me confesaba, comulgaba, fui a colegio del Opus Dei, me leí la Biblia de atrás para adelante, de adelante para atrás, o sea, y súper investida en eso. Luego empecé a cuestionarme y cuando empecé a leer a personas como Carl Sagan, Steven Pinker, Richard Dawkins, etcétera, me surgió esta necesidad de quererle comunicar al mundo, Dios, esto es lo que hay allá, o sea, y estuve un par de años lo que llamarían de atea militante. Y luego renuncié a eso y dije, no, o sea, yo solo voy a decir quién soy porque también me interesa que la gente sepa que yo no no soy miembro de ningún culto, ni le rendo pleitesía a ninguno, porque creo que eso también te da cierta imparcialidad y aparte es parte de quien yo soy. Y yo no tengo nada contra los católicos. Mi problema es cuando se quiere empezar a hacer política pública desde una religión. Porque entonces en el caso de mi país no se enseña educación sexual porque Dios guarde se enoje el obispo. O es pecado tener preservativos y utilizarlos. Entonces hay personas que tienen 9 niños porque claro, importa más el feto que un niño que se está muriendo de hambre. No sé, me parece más cruel un niño que pasa todos los días con hambre, que no va a la escuela, que es maltratado por los padres y abusado, incluso vendido, que lo que pueda pasar con un feto. Esa soy yo. Ahora, recientemente, donde yo sí me voy a meter, es cuando el Papa dice que los libertarios y los liberales somos los culpables de las desgracias que está habiendo en Iberoamérica. ¿Ok? Entonces, si el Papa se mete en economía,
y dice que nosotros somos los culpables de lo que está pasando en América Latina, cuando lo que está pasando en América Latina es o mercantilismo estatal por una derecha corrupta o socialismo del siglo XXI, yo sí voy a saltar y voy a decir, perdóneme, pero ¿dónde está que el mensaje liberal es lo que se está enseñando en las escuelas? Y por eso salí con un montón de libros a decir, a ver, ¿son estos los libros que a ustedes los ponen a leer en la escuela? Como para decir que es culpa del liberalismo, este abuso, esta falta de moral, no lo creo. Ahora, si el Papa Francisco no se metiera con los liberales y los libertarios, yo no tengo por qué hablar de él. Cada quien está en su libertad de hacer lo que quiera. En cuanto al uso de términos, es muy difícil porque yo me muevo en 3 regiones, Latinoamérica, España y Estados Unidos. Y resulta que las palabras libertario significan 3 cosas distintas. En Estados Unidos, después del colapso, del fin de la Segunda Guerra Mundial, empiezan los años 50. Y en los años 50 los Republicans se quedaron con todo el free market, pero con un conservadurismo moral que vino a reventar con los hippies. Sexo, drogas, rock and roll, derechos para los negros, derechos para las mujeres, y acuñaron el término liberal, los demócratas, socialistas en económico. Entonces, los liberales que estaban allá tirados en el siglo XIX, y que ahí los dejamos tirados porque vino la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y nadie podía pensar en un Estado limitado, eso era imposible, ese término liberal pasó al olvido, y liberal se volvió sinónimo de democrat. Y lo que pasa en Estados Unidos tiene influencia en América Latina. Entonces, en los 70 surge un grupo de gente que dice, bueno, ¿y qué pasa si agarramos la libertad de mercado que defienden los Republicans y la libertad individual que defienden los Democrats y nos llamamos libertarian? Y de ahí viene el término libertarian. Claro, esos libertarian en los años 70 no vinieron a España a decir, pero es que libertario significa anarquista de izquierda. O sea, es gente que no estaba conectada como lo estamos nosotros. Entonces, yo, por diferenciarme, utilizo la palabra libertario. ¿Y qué defendemos? La República, porque la República, a diferencia de España, allá no tiene un tinte que se asocie con comunismo, ni con anarquismo, ni con izquierdas, sino la República como la entienden los padres fundadores de Estados Unidos, Aristóteles, Platón en su momento, etc. Es muy difícil moverte en 3 regiones y tratar de utilizar un lenguaje común, pero yo creo que también el público es consciente de que al uno moverse en 3 regiones, uno está hablando de algo específico, y yo trato de ser lo más clara que puedo en redes sociales respecto de ese tema, y en el libro también lo comento. Me ha quedado claro. Gracias. Solo una cosa, que métete con el Papa lo que quieras, pero quiero decir con los católicos. Sí. Oye. No avanza. No, broma. Mira, mi nombre es José Luis Vargas, soy venezolano, tengo 13 años ya aquí en Cataluña, y mi pregunta es la siguiente. En vista de que la revolución bolivariana ha sido de mucha influencia para los movimientos políticos de toda la región, quiero saber tu opinión acerca de, en la actual situación de Venezuela, ¿cómo crees que se van a mover esa influencia en la región, ¿no? O sea, hemos visto el caso de Macri, por ejemplo, que esperaba yo una influencia mayor para hacer un poco de contrapeso en el socialismo del siglo XXI, pero no termino de ver ese cambio de rumbo en la región. Entonces, mira, Macri está liderando un país que está lleno de kirchneristas y donde la corrupción no se acaba. O sea, el latinoamericano está obsesionado con que si cambiamos de presidente, mágicamente cambia el sistema. El presidente es el mago Merlín. No, el presidente no es el mago Merlín. Sigue la misma corrupción, siguen los mismos sindicatos, sigue la misma rosca corrupta. Y claro, Macri tiene una gran oportunidad, que es volverse un líder regional, como en su momento, digamos, lo fue Uribe, para decir, señores, por acá el bote. No sé si lo va a poder lograr porque está lidiando con la propia coyuntura argentina. De donde tendría que venir la demanda por las ideas liberales es de los ciudadanos. El mercado de la política es oferta y es demanda. ¿Y qué te ofrece la oferta? Pues lo que la demanda compre. Y si la demanda compra paternalismo, bolsitas de comida, bonos para las viudas, para los transexuales, para los estos, para los otros, el político te va a ofrecer eso. En el momento en que la demanda empiece a exigir libertad de mercado, y cuando digo libertad de mercado digo libre absolutamente, o sea, no aranceles, no proteccionismos, no privilegios para unas empresas y para otras, libre de verdad. Cuando la demanda empieza a exigir eso, va a haber algún político que no va a ser burro y va a decir, yo lo ofrezco. Pero si la gente no te lo exige, ¿de dónde va a venir?
Ahora, en el caso venezolano, desde la caída del petróleo, no te quepa duda que los ojos estaban puestos en los acuerdos de La Habana, de las FARC, que lo volvieron sinónimo de paz, ¿no? Con este marxismo cultural y el control de la neolengua. Resulta que si tú no estás a favor de los acuerdos de La Habana, tú eres un antipaz. ¿Para qué? Pues yo lo tengo claro. Para que entonces el dinero de las drogas viniera a reemplazar el déficit que dejó la plata del petróleo. Y te das cuenta que aunque los colombianos votaron que no, y eso que hicieron novelas como La Niña para crear empatía entre las FARC, cambiaron hasta el eslogan, eso te lo explica muy bien Vanessa Vallejo, cómo las FARC fueron cocinando el ambiente para irle lavando el coco a los colombianos, aún así ganó el no. Y aún así Santos se lo pasó el no por el arco del triunfo y está tratando de hacer lo que le da la gana. Para mí va por ahí. Esta gente piensa en siglos, no piensan en décadas. Y créeme que tienen un plan muy bien estructurado para ver cómo sobrevivir financieramente a lo que está ocurriendo. Hola, soy Noelia, soy de aquí. Bueno, nací en Argentina, pero vine muy pequeñita y me he criado aquí. Y a mí me preocupa mucho la situación política actual en España. Tengo la sensación de que hay mucha gente que bueno, está muy ilusionada con el señor Iglesias y cada vez está, bajo mi punto de vista, espero equivocarme, creciendo más. Me gustaría saber qué podemos hacer los ciudadanos españoles que no nos dejamos engañar del todo para que esto no crezca, no vaya más y España no se convierta en la próxima Venezuela. Dar la batalla de las ideas, leerse en la sección del capítulo 2 del engaño populista los padres fundadores del socialismo del siglo XXI, denunciar los responsables que son los intelectuales de Podemos del desastre que está pasando en Venezuela, porque ellos están, o sea, siguen apoyando a Venezuela, pero no se quieren vincular con lo que fáctica, logísticamente tuvieron que ver. Y ahí es donde entonces hay que empezar a poner paralelismos entre el plan de gobierno de Podemos y lo que se ha implementado en Venezuela. Pero no te quepa duda que la clave está en dar la batalla de las ideas. Y yo creo que las personas a veces no son conscientes del poder de incidencia que tienen. Uno es como una piedrita que la tiras en agua y va generando ondas. Entre tus contactos de WhatsApp, tus contactos de correo electrónico, tus contactos de teléfono, tus vecinos, los padres de familia de los otros chicos a los donde mandas a tus hijos a la escuela, en la iglesia, todo el mundo es un agente de cambio. Y todo el mundo tiene a mayor o menor grado un poder de incidencia. Y muchas veces los liberales, libertarios, prefieren quedarse callados para evitar el conflicto. Y por eso es que yo digo que ahí donde se intercambian palabras, dejan de intercambiarse balas. Porque el precio de quedarte callado es que te tengas que ir violentamente. Entonces, para mí es dar la batalla a las ideas y denunciarlos por lo que son. Porque el peor, mira, Pablo Iglesias hubiera podido tener una oportunidad súper astuta al subirse al tren de Mujica, porque ojo, que Mujica ya denunció lo que está pasando en Venezuela, ya es que la cuestión ya es indefendible, pues, solo para unos cuantos ciegos, y la desaprovechó, y esa es una gran ventaja. El cuate no se quiso desligar de Venezuela, lo pudo haber hecho, y entonces todo el mundo hubiera dicho, vale, mira Iglesias, qué héroe, ahora se ha desligado de Venezuela. Perdió la oportunidad. Yo si hubiera sido asesor de él, así en plan, como son bien maquiavélicos y se cambian de ideología cuando les da la gana, yo sí le hubiera recomendado a él desligarse de Venezuela. No lo hizo. Aprovechen esa oportunidad. ¿Había una pregunta por ahí? Claro. Mi nombre es Luis Promesa, soy venezolano como muchos de los que estamos aquí. Primero quería una acotación. Cuando dijiste que teníamos una dictadura férrea y carnicera, yo creo que no tanto una dictadura, sino tenemos una invasión. Porque allá se están defendiendo intereses los cubanos, que son los que están metidos, que si Venezuela ahorita se vuelven a morir de hambre como en el periodo especial, tenemos a los iraníes con su uranio, que fue por lo que Chávez sacó a los evangélicos para que los iraníes pudieran estar donde está el cero impacto, que es la fuente del uranio. Tenemos a la FARC metida en Venezuela. Tenemos el Hezbollah metido a través del vicepresidente. Entonces lo que tenemos nosotros, estamos luchando contra una invasión, no contra una tiranía carnicera. Por otro lado, en la parte de la guerra de las ideas, lo que pasa es que la oposición en este momento tiene las ideas, pero ellos tienen las armas y las vamos
por un lado vamos perdiendo. Por fin hemos logrado que el mundo deje de pensar que el socialismo del siglo XXI era bueno, porque lo que dice todavía mucha gente por aquí es que Chávez ayudaba a los pobres. Yo decía, no, Chávez no ayudaba a los pobres ni los ayudó. Chávez los compraba para poderlos utilizar después. Ahora, algo que tú dijiste que me preocupa, cuando tú le recomiendas a la gente que se vaya de Venezuela, entonces es que no tenemos futuro. El futuro ya llega a un momento donde o es tu vida o es el concepto de patria. Y yo prefiero salvar individuos que un concepto. La verdad te lo digo. Porque no soy yo la que está sufriendo en carne propia. Es muy bonito estar desde afuera. Sí, pana, sigan luchando. Sí, pero no eres tú el que se tiene que enfrentar a la realidad venezolana, ¿sabes? Bueno, por eso, pero ya te viniste, ya estás desde acá. Entonces, tú sabrás que la situación... Yo estuve en mayo del 2015 en Venezuela, donde la inflación estaba en la calle a 300 por un bolívar. Hoy está a 4.000 por un bolívar. Es decir, la Venezuela que yo visité hace año y medio ya no existe, ya está peor. O 6.000 ahora, va. Entonces, exacto. Entonces, yo veo venezolanos que desde afuera, sí, pana, lucha. Qué cómodo, ¿no? Es como el progre que desde su posición de Hollywood le dice, sí, redistribuyamos. Redistribuye tú lo tuyo, cabrón. A ver, predica con el ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí te digo, yo no puedo, no podría con mi conciencia, si mi mensaje fuera, quédense, sigan perdiendo la vida, síganse muriendo los estudiantes, quédense ahí, no puedo. Si por eso se tiene que quebrar el concepto de Venezuela, pues que se quiebre. Es que a veces nosotros creemos que las naciones-estado han estado aquí toda la vida. Y si uno mira la historia de la humanidad y uno pusiera el planeta así como en fast forward, uno vería una invasión constante de culturas que se mueven, que bajan, que suben, que imperios que se caen, civilizaciones que se suben, que se bajan. Es decir, nunca nos estamos quietos. Y por defender un concepto de patria-nación, ¿se va a morir la mitad de la gente? Pues no estoy de acuerdo, porque ante todo, para mí, el individuo es la minoría más pequeña que hay. Y si Venezuela se va a estancar, como está estancada Cuba, como está estancada Corea del Norte, sálvate. Y te digo una cosa, yo no creo que la oposición la tenga clara. La oposición sigue defendiendo el socialismo. Yo, personalmente, entre toda la oposición que me he encontrado, estuve una vez con Andrés Capriles, el hermano de Enrique. Le dije, Andrés, ¿dónde está la perestroika de tu hermano? ¿Dónde está el glasnost de tu hermano? ¿Cómo así? Me dice yo. Claro, es que si yo fuera político en Venezuela, yo lo que estaría es estudiando, después de la Unión Soviética, cómo se implementó la perestroika, cómo se implementó el glasnost. Los 3 grupos de países que hubo después de la Unión Soviética, hubo países que implementaron terapia de shock, de un solo, abramos mercados. Hubo países que lo hicieron a mediano plazo y hubo países que hasta hoy siguen con la misma corrupción que les delegó la Unión Soviética. 30 años después se puede analizar que los países que aplicaron terapia de shock son los mejor parados. No hay duda de ello. Estonia, por ejemplo. Entonces, si yo fuera político en Venezuela, eso es lo que yo estaría estudiando para tener un plan claro. No, bueno, es que mi hermano, pues tú sabes, es que no hablar de socialismo, entonces ¿cómo la gente va a votar? Y yo decía, bueno, pues sigan vendiéndole socialismo a la gente. Si ustedes lo que creen es que la gente es tan idiota que quiere seguir oyendo que un papá gobierno los va a venir a salvar, pues entonces sigan vendiendo eso. Entonces yo te lo digo, yo no veo que en la oposición haya ideas claras. A excepción de María Corina, que no tiene los pantalones para dejarla mood. Entonces, ¿de qué te sirve alguien con ideas claras sin pantalones? De lo mismo que no, te sirve alguien con pantalones sin ideas claras. Es el mismo daño el que hacen. 4 preguntas y firmaremos libros. Al fondo de la verde, sí. Buenas tardes. Yo soy español. ¿Cómo hablo? Y lo que dice la compañera esta... Perdón. Muy español. Lo que dice la compañera es que el peligro que tenemos con este señor de la conecta es bastante grande. Y yo te quería hacer una pregunta referente a la prensa. Prensa que los dueños de esta prensa, la que tenemos aquí adoctrinadora y vendida como en todos los lados del mundo la gran prensa, no habla, por ejemplo, del problema venezolano con la similitud que tenemos aquí en España. Es que no dicen nada. La Vanguardia, por ejemplo, que es el diario más representativo aquí de Barcelona, no dice absolutamente nada. Teóricamente es un diario liberal, que está subvencionado por el gobierno catalán, por cierto. Ahora que has dicho esto de los estados-nación, que es preferente romper los estados-nación,
toda esta complicidad que veo yo entre unos y otros, no irá por ahí el asunto de cara al futuro. Ahora que lo has dicho esto, yo te iba a preguntar de por qué la prensa liberal censura, por ejemplo, aquí en España, lo que está pasando en Venezuela con el peligro que tenemos, que por cierto, agradecer a los venezolanos que aquí, porque nos están haciendo un favor a los españoles. Mira, hay una periodista argentina cuyo nombre me elude ahorita, pero Nicolás Luca, tú lo sabes, que ha hecho una conexión bien interesante entre narcotráfico, Irán, el Vaticano, el socialismo del siglo XXI y los medios de comunicación vendidos. Es bien interesante leer el artículo que ella tiene, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero ya se los buscaré. Y Nicolás Luca se llama el periodista que me lo pasó de Argentina. Definitivamente hay mucho que no conocemos y hay medios de comunicación que lo callan. Y no solo eso, está el otro problema, porque a mí cuando me llevan, por ejemplo, a medios de derechas, entonces casi que me dicen, bueno, Gloria, dinos cómo Pablo Iglesias es el demonio y Rajoy es el santo. Y yo, no, es que a ver, si estamos metidos en este lío... Sí. Sí. Se ha convertido en que hay otro más, otro del PP. Claro, porque o eres de una o eres de la otra. Sí. Todas las tendencias lo han convertido en que tú no hablas de Venezuela. Claro. Que resulta que tú eres un pepero. Exacto. Pero me lo hacen a mí. O sea, a mí me quieren ir a poner, y no solo me lo hacen en España, me lo hace también la derecha en Argentina, me lo hace en Colombia. Es como, mira, aquí tenemos al bastioncito de la izquierda. Y yo, a ver, si estamos metidos en este lío, es porque la derecha en los años 90 fue absolutamente corrupta, y sobre todo estoy hablando de América Latina, súper mercantilista, y que cuando privatizó todo lo que estaba estatizado en América Latina, se lo dieron a sus cuates a manera de monopolio y oligopolio. Así que libre mercado, cero. Y la gente se enojó, porque fueron años, gracias, fueron años donde sí, claro, hoy la América Latina no es la de los años 80. Hubo mucha gente que salió de la pobreza, pero solo para volverse consumidora. Querías ser emprendedor, querías poner un negocio, más te valía conocer al burócrata adecuado o pagar el soborno adecuado, porque de otra manera no montabas tu empresa. Y eso crea un resentimiento social. Y eso es lo que permite que el socialismo del siglo XXI se instale. Y ahí la prensa tiene muchísima culpa, porque cuando gobierna la derecha no dice nada, cuando gobierna la izquierda tampoco lo dice. ¿Qué alternativas te quedan? Las redes sociales. Y no dejarte decir pepero. Porque aquí está la cosa, es que los libertarios y liberales somos otra especie. Acabo de estar en un evento, para que lo veas, en Miami, que se llamaba Conservatives International. Yo sabía que en algún momento iba a haber un pique entre conservadores y liberales. Y justo fue en un almuerzo, con el tema de la cacería. Cuando los conservadores nos justificaron que cazar animales en el África era muy bonito porque así ayudaban a los niños a ir a la universidad. Y vino un amigo mío y le dijo, vamos a ver. Si te interesa que los chicos vayan a la universidad, ¿por qué no das el dinero directamente en lugar de andar matando elefantes y leones y todos estos animales en peligro de extinción? Porque ahí es donde el componente de entender de ciencia, entender de evolución, entender de biología, con verse algo como Cosmos, si no quieren leer el libro, viendo esa serie, uno se da cuenta que el ser humano es simbióticamente parte de la naturaleza y que it's good for business que cuidemos del planeta. Porque el planeta puede seguir sin los humanos, pero nosotros, si nos cargamos el aire, el agua y los animales, nos jodimos, nos morimos ahí. Y ahí es donde hay una diferencia entre el conservadurismo recalcitrante y los liberales. Entonces, estoy pensando, se lo voy a proponer a Deusto, hacer otro libro que se va a llamar ¿Cómo hablar con un conservador? Y entonces en la portada voy a poner a la Margaret Thatcher, o sea, me voy a disfrazar así tipo Margaret Thatcher, solo que con minifalda y unas gafas oscuras y con un libro de Cosmos, ¿sabes? En la mano. Porque también es necesario que los libertarios y liberales nos saquen de esa burbuja. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, es que eres una facha, eres de derecha. Así. Y dices tú, vamos a ver, fascismo. Y te vas a ver la cantidad de proteccionismos que puso Mussolini, que puso Franco. Ahora hay una serie que se llama The Man in the High Castle, El hombre en el castillo alto, que es la historia de qué hubiera pasado, basada en un libro,
si los nazis y los japoneses hubieran ganado la guerra, ¿vale? Se ve a cabalidad cómo el nacionalsocialismo, por eso se llamaba socialismo, era una economía estatizada y controlada. Y digo yo, gracias que hacen esta serie, para que la gente vea que los fachas, los nazis, las dictaduras, son todos lo mismo, totalitarismos que buscan controlar la economía. Y es bien necesario que los liberales y libertarios no dejemos que nos metan la etiqueta de derecha, conservadora, facha, porque nos anula el mensaje. Ya suficiente perdimos el siglo XX aliándonos a la derecha y mira cómo le fue a las ideas. Gracias. Gracias, Gloria. Me llamo Javier, soy español. Me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión sobre los populismos en Europa. Hemos hablado de Podemos, hemos comentado el caso de Iglesias, pero hay otros populismos en Europa, como Frente Nacional en Francia o Vías en Grecia. ¿Cuál es tu visión de estos populismos europeos? Que parece como si fuéramos diferentes a los populismos norteamericanos. Bueno, gracias por su pregunta porque me va a ayudar a hacer una aclaración. Yo no tengo como... Los populismos de derecha en Europa. Una reflexión. Marine Le Pen y el Brexit y tal. A ver, yo no tengo manera de comprobar esto, como nunca voy a saber por qué mi video se hizo viral. No tengo manera de tangibilizarlo. Pero a mí me parece muy curioso buscar la palabra populismo antes de noviembre de 2014. ¿Quién la decía? ¿En qué medio se decía? ¿Cuándo se decía? ¿Y para referirse a quién se decía? Y populismos después de noviembre de 2014. ¿Por qué noviembre de 2014? Porque fue la fecha en la que el video de Zaragoza se hizo viral. Al año después del discurso de Zaragoza, yo empecé a hacer conferencias y tal. Prendo un día la tele, CNN, populismos de derecha, Donald Trump. Y yo, no puede ser que agarran la palabra, ¿no? Porque como ya no les gustó que se etiquetara todo el socialismo del siglo XXI de populista, y empieza a sonar como que fuera la canción del momento, el término populismo de derecha. Y empieza Obama a hablar de populismo, y empieza CNN a hablar de populismo de derecha, y Marine Le Pen y el Brexit. O sea, yo no tengo manera de comprobar esto, pagaría a un analítico que pudiera hacerlo para ver en la línea del tiempo en qué momento la neolengua se transformó a eso. ¿Qué es lo que llaman populismo de derecha? Pues lo mismo, dividir a la sociedad con odio, porque son los recursos que utilizan, los dividen con odio, ¿no? Entre el pueblo y los inmigrantes, así como el socialista te divide entre los pobres y los ricos, pueblo, inmigrantes. Pero no contiene elementos de libertad de mercado. Si uno analiza el plan de gobierno de Marine Le Pen o las acciones que está tomando Trump, son altamente proteccionistas e intervencionistas. La única medida que Trump ha tomado que realmente va liberalizando es bajar los impuestos, por el momento. Yo no sé qué hará mañana. Y lo que le recomiendo a la gente es juzguen a los políticos por las decisiones que todos los días van tomando. Es normal que en Europa surjan estos extremos cuando la Unión Europea no tiene tampoco los pantalones ni la preparación ni le da la gana resolver el tema de la inmigración como debe ser resuelto. ¿Cómo debe ser resuelto? Yo no voy por la violencia. Yo creo que abriendo los mercados es una alternativa mucho más eficiente para que cada quien se quede en su casa y abogar porque no haya guerra. Que es lo mismo que yo digo, a ver, si la Unión Europea realmente está interesada en desarrollar el tercer mundo, que nos dejen comerciar. ¿Tú sabes a cuánto yo te puedo vender un aguacate, un banano, un mango, una papaya, un melón que viene de Guatemala, que aparte va a estar súper jugoso, no como acá que los tienen que crecer en corchos y que no saben a nada? ¿O me equivoco? Se beneficiaría muchísimo el consumidor. Pero vale más el proteger a los agricultores franceses porque pobrecitos. Entonces, ¿quién está realmente beneficiando a una minoría por sacrificar a una mayoría? Y lo mismo pasa con productos del África. Entonces, dejen de mandar ayuda internacional, que aparte va directamente a los gobiernos que se los roban y mantienen la conflictividad, y de esa conflictividad les migra gente. Y den empleo, abran los mercados. Para mí, por ahí va la solución. Si no se da esa solución, vas a ver, y esto lo pone una película que acaba de salir, se llama Guess Who's Back. Mira quién viene de vuelta. Es una especie de documental donde Hitler se aparece en siglo XXI y va hablando con la gente, y la gente le dice, sí, es que aquí el problema es la inmigración y aquí el problema es tal.
Lo que te demuestra esta película es que la gente que votó por Hitler no eran marcianos. Eran seres humanos comunes y corrientes que les metieron en la cabeza que la culpa de sus pecados no era el Tratado de Versalles, sino los judíos, y por eso votaron por eso. Entonces, si no hay soluciones reales, vas a ver más extremismos de esos, y la izquierda va a aprovechar para agarrar una palabra que se utilizó para denominarlos a ellos y muy sabiamente te la van a tirar de regreso como boomerang. No sé, 3 preguntas finales, no, 2 preguntas finales juntas, quizás. Tú y luego Mónica, las feu juntas y que si no nos van a echar y queréis firmar. ¿Comienzas tú, Mónica? Sí. Que digo que no sé lo muy desacertada que voy a ser con estas siguientes manifestaciones que te voy a hacer, pero me he quedado muy en shock y muy decepcionada con lo que has dicho que uno se tiene que largar de Venezuela, porque te veo a ti, veo a Leopoldo López. Entonces, la batalla de las ideas que tú defiendes tanto, no sé qué porcentaje de venezolanos se quedan allí sin recursos humanos, evidentemente, y no pueden largarse, pero hay un porcentaje muy elevado que está dando esta batalla de las ideas. Por Leopoldo López, por los presos políticos. No quiero revolucionar a nadie, no quiero... O sea, yo me miro, yo hago un seguimiento desde mi casa cómodamente y respecto a estos testimonios que he oído aquí esta tarde, no tengo nada que decir, pero me sorprende que hayas dicho que uno se tiene que largar de Venezuela. Sí, soy venezolano, mi nombre es José Rodríguez, agradecerte, de verdad eres una mujer muy valiente para decir todas estas ideas, como tú dices, en los diferentes países, de verdad te agradecemos muchísimo. Y en muchas de tus ideas, de verdad que compartimos o que comparto con ellos. Yo llevo 19 años en España, yo vine... justamente el año en que Chávez ganó la presidencia. Tengo 40 años, con lo cual tengo ciertos conocimientos desde mi posición, por supuesto, de cómo era antes de Chávez y después de Chávez, estos últimos 20 años y antes también. Como dice ella, me ha sorprendido un poco, pero es porque escenificas muy bien lo que ha ocurrido en el mundo antes de Chávez y después de Chávez desde el punto de vista sociopolítico. Y es cierto, ¿no? Lo que ocurrió en China, lo que ocurrió en diferentes países con el comunismo y con el socialismo. Pero también creo en lo que tú dices de la responsabilidad. Yo tengo 2 hijos, soy responsable no solamente de mí, sino de mis 2 hijos. Y yo creo que Venezuela es un hijo más. Entonces, desde ese punto de vista, claro, queremos entender de que hay esperanza, de que sí se puede, y bueno, y hay muchos venezolanos que están dando su vida por ello. Posiblemente yo vuelva después de 19 años. Aquí lo tengo todo, me doctoré en ingeniería mecánica con mis 2 hijos, pero yo sí creo en Venezuela. Te voy a hacer una pregunta que es complementaria a lo que han dicho tanto Mónica como el joven aquí. Me ha sorprendido también que dijeras que esa idea del Estado-nación, que podíamos pasar de ella, ¿no? Porque lo importante es el hombre, el ser humano. A lo largo de la historia ha habido movimientos, ha habido imperios, han desaparecido, han vuelto otros. Yo parto de ser española y mi país, en mi historia, en lo que estamos en Europa, es una de las más antiguas naciones que hay. Por lo tanto, no quiero perderla. Ha ido cambiando porque hemos tenido un proceso, claro, histórico aquí en Europa, enorme, desde la prehistoria y pasando por todo lo que tú quieras, ¿no? Y siempre se ha mantenido el país. Con un concepto, depende de la época de las ideas, la Ilustración, la Revolución Francesa, el concepto de Estado, el concepto de nación cambió, pero siempre ha existido esa Hispania romana, que después fue España, ¿no? Por lo tanto, yo no quiero dejar esa idea, quiero luchar por ella. Cambiaré lo de dentro, el sistema, el modelo político, pero la casa en la que vivo no quiero que desaparezca. Por eso me ha sorprendido que dijeras eso. La última. Buenas, un gusto conocerte personalmente, aunque ya te sigo por las redes sociales. Estoy totalmente de acuerdo con las ideas y con todo lo que compartes.
pero aprovecho la oportunidad para dejarte algo y que quizás puedas hablar de ello en los días futuros. Y es una situación que me inquietó a participar en la política. Actualmente soy el presidente de la Asamblea Boliviana Democrática Internacional en la península ibérica. Y es un tema que nadie lo toca, al menos no lo he escuchado, ¿sí? En Bolivia, en el 2015, yo soy boliviano, se reportó en la Gendarmería Argentina, en la frontera de Pocito Argentina con Bolivia, la desaparición de 15.000 niños en el 2015. Solamente Bolivia es limítrofe, tiene frontera con 5 países, ¿sí? Solamente en esta frontera se reportó la desaparición de 15.000 niños. Esto no hablemos de las personas de bajos recursos económicos que no llegan, no solamente por la capacidad económica, sino por la incapacidad intelectual que tienen, a poder ir y saber defenderse como familia, como madre, ¿no? Y poder recuperar a sus niños. Empecé a investigar, ¿sí?, acerca del tema, y es una barbaridad lo que se están robando a los niños en Bolivia específicamente. Hablamos de la ciudad de La Paz, donde se reportan oficialmente 3 niños por día. Yo estuve averiguando y haciendo un conteo, son 7 a 10 niños por día, solamente en una ciudad, sin contar la ciudad del Alto, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde es increíble, estoy en muchos grupos de WhatsApp, ¿sí? A nivel, bueno, donde hay bolivianos de todos los países, y entonces hablamos de sumas escandalosas, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque veo que realmente te inclinas, ¿sí?, hacia el individuo y hacia el valor de la vida, ¿no? Tú tocaste un punto muy importante, que es Cuba y todos estos países, ¿no?, que es Venezuela, que tienen lamentablemente una condición prácticamente que no saben qué hacer para poder sostener la economía nacional. Todo el mundo sabe que estos países se sostienen por el narcotráfico, ¿no? Es algo que hay pruebas, bueno, hay militares que lo han denunciado. Ok, perfecto. Muy bien. El tema es el siguiente. Me gustaría saber tu opinión si este tema de la trata de personas, ¿no?, de la venta de órganos, de los niños, tiene que ver algo puntualmente con los gobiernos, con las dictaduras que actualmente, ¿sí? Solamente esto, también averigüé que un niño es vendido por $500,000, está evaluado en el mercado. Estamos hablando de algo muy importante y que creo que tiene que publicarse, ¿no? Gracias por informarme, no tenía ni idea de estas cifras. Solo voy a decir algo, mejor quizá hago la firma afuera, sentada en una mesa del café, y así desalojamos aquí. Vale, ok. Contestamos. Primero, por favor, que quede claro que yo no le estoy diciendo a nadie qué hacer. Yo no soy una dictadora socialista, ni creo en la planificación central como para decirle a nadie lo que tiene que hacer. He sido muy enfática en que cada persona debe saber cuándo su lucha. Pero yo vengo de gente que tuvo que decidir entre su vida o la patria. Mi abuelo húngaro tuvo que salir chancleteando de la Unión Soviética después de que la revolución del 56 fue un fracaso. Mis abuelos cubanos no pudieron nunca regresar a Cuba porque mi tía abuela se volvió miliciana castrista y le dijo muy claramente a mi abuelo, a su cuñado, si tú no estás de acuerdo con la revolución, no vuelvas. Y eso es algo que mi papá siempre me dijo. Si algo yo le reprocho a Castro, porque te pueden quitar tus casas, te pueden quitar tu trabajo, te pueden quitar tu manera de vida. Pero eso lo recuperas en otro lado, si tienes la cabeza. Pero algo que siempre hacen estas dictaduras malditas es que dividen familias ideológicamente. Y eso no se recupera. ¿Ok? Entonces, si mi gente se hubiera quedado a decir, no, yo lucho por Cuba o yo lucho por Hungría, yo no existiría. Entonces yo no tengo autoridad moral para decirle a nadie lo que tiene o no tiene que hacer. Yo solo puedo hablar desde mi perspectiva y lo que yo haría en su lugar. Pero cada quien es el único que debe tomar esa decisión. Si tú vas a regresar, hazlo con cabeza, hazlo con inteligencia. Organícense los venezolanos que están en libertad y háganlo desde afuera, háganlo con un plan, lean.
lean la perestroika, lean el glasnost, lean la experiencia de la Unión Soviética, lean Deng Xiaoping, lo que hizo Deng Xiaoping para reformar la economía. Sí, China sigue siendo una dictadura en libertades individuales, pero llevó a cabo un proceso de reforma económica, que es lo que a Venezuela más le urge. No te inmoles, porque no va a servir de nada un muerto más. Háganlo con cabeza, háganlo desde afuera, en países donde sí gozan de libertad, organícense, invadan si les da la gana. Pero háganlo con cabeza, si no solo se van a ir a morir ahí, a hacer una cifra más. Y con el tema por eso yo abogo por la legalización de las drogas y por la legalización de la prostitución. Primero, porque hay muchas prostitutas que ganan más que muchas mujeres que son maestras y ya pudieran aportar con impuestos. Y segundo, porque es la verdad. Y segundo, porque todo lo que es ilegal da paso a la criminalidad. Todo lo que es ilegal da paso a la criminalidad. Cuando tú transparentas algo y lo legalizas, lo vuelves una empresa. Y los empresarios tienen que rendir cuentas y se deben a sus consumidores y deben pagar impuestos. Por eso, la prohibición del alcohol nos enseñó una gran lección, que es que adictos siempre va a haber. Por lo tanto, mejor que sea legal la cosa para que no se estén matando. Y lo mismo con la trata de blancas. Si la prostitución fuera legal y estuviera reglamentada y hubiera leyes y todo, entonces la trata de blancas sería más fácil de detectar y más fácil castigar a los criminales. La venta de órganos. Oye, si una persona, si un individuo por su voluntad quiere vender sus órganos, allá su problema. Lo que tú no puedes hacer es agarrar a un niño contra su voluntad y esclavizarlo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la prostitución es ilegal. Si todas esas cosas las transparentáramos, entonces sería más fácil ir a los verdaderos crímenes, en lugar de estar perdiendo el tiempo con cosas que no son crímenes realmente. Y crimen es todo aquello que se hace en contra de un individuo para afectar su vida, su propiedad y su libertad. Decisiones personales, por muy estúpidas que sean, son decisiones personales. Muchas gracias, nos vemos allá afuera. Bueno, gracias a todos. Simplemente por acabar, gracias a Deusto, que también nos ha ayudado a montar este evento, y a la Casa del Llibre, por la paciencia de tenernos hasta tan tarde. Gracias.